¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, chicos y chicas. Ahí estamos. Ven mi material, ¿verdad? Sí, sin problemas. Sí, profe, yo veo. Perfecto. Ya está entonces. Ok. Bueno, hoy entonces empezamos oficialmente ecuaciones diferenciales. Hasta ahora lo que estábamos mirando o lo que estábamos desarrollando era un precalentamiento. A partir de ahora sí ya vamos a empezar a estudiar las técnicas o los métodos que nos permiten obtener la primitiva de la ecuación que le dio origen a nuestra función en este caso. Entonces, vamos a empezar con la primera, que se llaman ecuaciones diferenciales de variables separables. Fíjense en nuestra unidad también que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Eso significa que todas las estructuras algebraicas, por decirlo, que encontremos, pero que son ecuaciones diferenciales en este caso, van a ser siempre derivada una vez y va a estar elevada a la primera potencia también esa una vez. Por eso es que le decimos primer orden y primer grado. ¿Se acuerdan? Primer orden era cuántas veces se deriva, en este caso si es de primero, entonces se derivó una vez. Primer grado cuando tenemos esa derivada elevada a una potencia cualquiera. En este caso entonces va a ser a la primera siempre. Y vamos a ver 6 o 7 métodos más o menos, que es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo, porque depende mucho de cómo se presentan. Y vamos a ir así también repasando en el sentido de cuando empezábamos a estudiar casos de factorización, ¿qué es lo que hacíamos? Primero empezábamos con factor común, después nos íbamos a factor común por agrupación de términos, después nos íbamos a diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y así sucesivamente. También acá vamos a hacer de esa forma. Por favor, sus micrófonos. No quiero estar plagueándome por micrófono a estas alturas de la vida. Enrique, Jorge Miranda, tu micrófono. Atiendan por favor sus micrófonos. Cuando ya estamos en clases tienen que respetarnos. Yo no puedo estar eh, así viendo quién está y quién no está y ponerle en silencio. Tienen que entrar siempre en silencio. ¿Cuál es lo que les cuesta mucho? Estaba ahí con un micrófono abierto. Bueno, entonces, seguimos. Les decía que esto es como si fuera unos casos de factorización. Y después, cuando vamos avanzando, ustedes tienen que ir analizando cada parte en el sentido de para ver a qué método le corresponde. En este caso es fácil, ¿por qué? Porque obviamente estamos empezando. Pero más adelante, si nosotros no estamos bien o no tenemos bien claro, entonces nos van a crear muchos problemas. Entonces, por eso es que no tienen que dejar a última hora y tienen que practicar. La práctica, ya les dije alguna vez también que tienen que hacer siempre sobre lo que hacemos, en el sentido de entender eso que yo les digo acá. Por eso es que siempre les digo también tengan con ustedes sus cuadernos y sus apuntes, siéntense en un lugar así tranquilo si es que están en sus casas y vayan haciendo los ejercicios conmigo. ¿Por qué? Porque así van ya practicando también. Otra cosa es que sea así tipo mudo y ven ahí como si fuera una película, pero no van a poder fijar porque no están practicando. Bueno, entonces, ecuaciones diferenciales de variables separables. Lo más fácil en este caso es esto, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es, así como su nombre, separar. ¿Y qué es lo que vamos a separar? Vamos a dejar en un miembro todo lo que tenga x con su diferencial x. Y por el otro lado, vamos a dejar todo lo que sea y con su diferencial y. Por eso es que le decimos separar. ¿Por qué? Porque vamos a separar la x de la y. Entonces, si tenemos en los dos miembros, por decirlo, a un lado tengo la x, y al otro lado tengo la y, o en un lado tengo la y en el otro tengo la x, es indistinto. Por ahí puedo hacer también que tenga, por ejemplo, x e y en el primer cuadrante, no, o sea, en el primer miembro, pero voy a igualar a cero. Pero ya ahí ya tengo que entender de que entonces significa que la x con la de x y la y con la de y. Bueno, entonces se dice que una ecuación diferencial ordinaria significa una variable independiente, una variable dependiente.
es de variables separables si se puede escribir en la forma. Y fíjense, este que viene a ser este diferencial y sobre diferencial x viene a ser la primera derivada. Entonces, ¿qué tengo? Me dice acá. Y tengo una función en el numerador y tengo una función en el denominador. Esta función me está diciendo en x. Significa que voy a tener, por ejemplo, x cuadrado más 1, x cuadrado, x. Inclusive puedo tener 1 también. O puedo tener alguna constante. Entonces, tengo en este caso función de x. Y el otro me dice en función a y. Entonces puedo tener, por ejemplo, y cuadrado más 2, y más 2, y cuadrado más y más 2. O puedo tener también una constante. O en todo caso podría tener, por ejemplo, bueno, no voy a poder tener acá 0 porque si es 0 me va a eliminar toda la expresión. Tiene que ser un número diferente a 0, obviamente, ¿por qué? Porque también es una división. Que expresada en su forma diferencial resulta, y acá fíjense lo que hacemos, vulgarmente nosotros le decimos que vamos a multiplicar en cruz. Entonces, si multiplico en cruz, ¿qué ocurre? La GI, que es nuestra función en I, ya está multiplicada por diferencial I. Y nuestra función en X, entonces ya va a estar multiplicada por la diferencial X. ¿Y qué puedo escribir de esta forma? Fíjense, G de I es igual a F de X por dx. ¿Y ahí qué tengo? Y ahí ya tengo separada. ¿Por qué? Porque en un lado tengo la Y y en el otro lado tengo la X. Así como les dije, indistintamente yo puedo hacer también primero X y después Y. Lo que sí acá ya me dice para hacer en relación a la Y, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos encontrar es nuestra función primitiva. Y nuestra función primitiva tiene que estar así. Y es igual a tanto de X. Entonces, por eso es que ya hace acá el... Primero escribe la Y, después la X. Si yo hago al revés, así como les digo, después cuando terminamos el ejercicio podemos también, sin problema, ordenar por decirlo. En algunos casos, nuestra función y va a quedar en su forma implícita. ¿Qué significa eso? Que no voy a poder, por ejemplo, hacer lo que siempre hacemos, que es tener a la y es igual a tanto. Yo puedo tener, por ejemplo, no sé, por decirles, y a la y puedo tener, por ejemplo, logaritmo natural de y. Entonces, en esos casos, no voy a poder despejar la y. Pero voy a poder despejar, por ejemplo, si me da y al cuadrado, y al cubo, y así sucesivamente. Lo que sí tengo que acordarme es que si tengo, por ejemplo, y al cuadrado, y voy a despejar y, entonces voy a decir y es igual a raíz cuadrada de tanto. Pero ahí tengo que atender algo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos normalmente que y es igual a más menos raíz de tanto. Pero acuérdense que nosotros estamos trabajando con función. Entonces, si trabajamos con función, no vamos a poder tener más menos. O solamente más o solamente menos, pero no los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces esas son las aclaraciones y vamos a ir viendo cómo se hace esto. Cuando yo ya tengo la variable separada de esta forma, entonces lo que hacemos es ya integrar cada uno en su lugar. ¿Por qué? Porque como tengo una ecuación, entonces yo puedo aplicarle cualquier tipo de operaciones, pero ya me tengo que acordar que le tiene que afectar a los dos miembros al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a mirar esto a ver qué nos dice. El primero. El primero. Esto tengo así. Y vamos a ir haciendo. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, así que no se cansen de mí. Bueno, a ver, ¿qué me dice acá mi problema? Mi problema me dice diferencial y sobre diferencial x es igual a 2x. En este caso no tengo tanto problema. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo 2x sobre, ¿cuánto? Y en este caso sería 1. ¿Por qué? Porque no tengo nada en el denominador. Entonces eso significa que es 1. Esto me está indicando también que mi f de x es 2x y mi g de y es 1. Entonces, ¿qué hago? Y voy a multiplicar entonces en, así como les había dicho, en cruz. Entonces voy a decir 1 por di y voy a tener entonces di. Di es igual a ¿cuánto? Y del otro lado entonces mi dx que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tengo 2x y ¿cuánto? Dx. Y ahí fíjense, ya tengo de la forma como yo necesito. Gi de i, acá está mi gi que es 1 de i. Y f de x es 2x y de x es de x. Entonces, ¿qué hago ahí? Como ya tengo separadas mis variables, entonces ya le puedo aplicar mi integral a los dos al mismo tiempo.
Entonces, hacemos esto, integral. Ahí. Y hacemos también para el otro integral. Ustedes pueden, por ejemplo, este 2, fíjense, yo puedo ya sacar fuera de la integral. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener así. ¿Ven? ¿Por qué saco el 2? Porque es una constante. Bueno, ¿qué hacemos acá? Yo les dejé un material también que ustedes pueden mirar después, o si ya miraron, ahí está el proceso paso por paso. En el sentido de tenía de esta forma, después voy trabajando y les explica ahí. Miren ahora cuando puedan, si todavía no miraron. Bueno, ahora entonces vamos a integrar. ¿Cuánto es la integral de DI? Y la integral de DI, o diferencial I, es igual a I. ¿Más cuánto? Más, y le vamos a llamar un C1. ¿Por qué? Porque fíjense que cada lado, cada término es independiente. Y si yo estoy integrando, en este caso es una integral indefinida. Entonces tengo que ponerle la constante. ¿Y ahí cuánto voy a tener? Y ahí voy a tener 2x cuadrado sobre 2. 2x cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué puedo hacer del 2 y del 2? Puedo simplificar. Y si simplifico, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar entonces x al cuadrado más c2. ¿Por qué le pongo c2? Porque también estoy integrando. Entonces tengo que poner de esta forma. Ahí está. ¿Qué hacemos en este caso? Yo tengo una constante en el segundo, tengo una constante en el primero. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo? Lo que yo estoy queriendo es mi función original. Eso significa que en lo posible despejar a la y. Entonces, si yo quiero despejar a la y de acá, ¿qué voy a hacer? Y voy a mandar la constante al otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y es igual a mi x al cuadrado, ahí, x al cuadrado, y ¿cuánto va a ser? Y ahí entonces voy a poner más c sub 2, c sub 2, c sub 2, ahí, acá, quiero poner mi c, ahí, c sub 2 menos, ¿por qué? Porque mi c1 acá está es sumando, entonces pasa sumando. ¿Quieren preguntar algo ahí? Por eso tienen el micrófono abierto. Lo que no sé, no quiero expulsarle tampoco del canal porque sería muy injusto, pero quiero que atiendan, por favor, porque no podemos así. No, en este caso, no, yo no acepto. Ustedes ya tienen entrada directa, el que me preguntó por el compañero, no sé en dónde estará el otro. Es entrada directa, no hace falta que nadie le dé entrada. O por ahí no está el link. Pueden enviar el link en el grupo y entonces hacen eso. Bueno, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense, yo tengo c sub 2 menos c sub 1. Los dos son constantes. Entonces, si yo sumo, resto, multiplico, divido, lo que sea, siempre me va a dar otra constante. Entonces, yo puedo decir directamente que y es igual a x al cuadrado más c. Entonces, usamos solamente una vez la constante. Ahora nosotros estamos empezando, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y en lo posible, vamos haciendo todo correctito. Pero más adelante, cuando ya tenemos más práctica y que no me olvide de la C, entonces con eso ustedes ya salvan. O sea, salvan ya en el sentido de ya llegan al resultado. Y aparte tienen que atender. ¿Por qué? Porque a veces yo hago a propósito, por ejemplo, selección múltiple y, no sé, nuestro resultado acá puede ser que sea, no sé, x cuadrado más 2x más 2, por decir. Bueno, más 2 no nos va a dar porque no es de valor inicial. Pero a veces yo dejo de poner la c y ustedes toman como alternativa de respuesta. Y no es cierto. Entonces a veces pierden 2 o 5 puntos por desatentos. Acuérdense que esa c tiene que estar ahí. No vamos a poder tener un valor si nuestro problema no es de valor inicial. Valor inicial significa que me dé el valor de la x y el valor de la y. Y en el resultado, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, reemplazo el valor de la y, reemplazo el valor de la x y obtenemos el valor de la c. Al tener el valor de la c, entonces reescribo otra vez, ya poniendo y es igual a x cuadrado más el valor numérico que me dio la c. Entonces, tienen que acordarse. Bueno, a ver, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Está correcto? ¿Claro?
Me pueden escribir o hablar. Yo les voy a decir para que hablen cuando quieran. ¿Estamos? ¿Está correcto? ¿Entienden esto? Sí, profe. Bueno, ya está, ahora ya tienen miedo. Cuando tienen que hablar, tienen que hablar. Bueno, a ver, vamos a hacer el siguiente. Hoy, como les dije, vamos a utilizar a nuestro favor esta hora que tenemos no restringida. Ok, yo tengo acá ahora, me dice, diferencial y sobre de x es igual a x sobre y. Y acá no tenemos grandes cosas para hacer. ¿Por qué? Porque ya también podemos hacer directamente nuestra multiplicación cruzada. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener y por di es igual a x por dx. Y ya está. ¿Ven? Tan fácil como hacer una tortilla. ¿Sí? ¿Cómo quiero tortilla ahora? Después ya no quiero. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le aplicamos entonces nuestra integral. Ahora necesitamos nosotros despejar a la y la forma para poder extinguir las diferenciales entonces es aplicándole integral. Entonces, a ver, ¿cuánto me da acá? Y vamos a integrar. Ah, la vez pasada me habían pedido el formulario, ya les puse ahí en la primera parte debajo de materiales de lectura, por ahí sí, material de apoyo, por ahí si quieren mirar, entonces ahí les puse ahora que me acuerdo. Bueno, entonces esto va a ser y cuadrado sobre 2 más C1. Puedo dejar de poner porque ya sé eso cómo voy a hacer. Y acá, ¿cuánto me va a dar? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Y más cuánto? Más C. Ahí sí ya pongo esa C que era la única. Y eso ya está indicándome de que absorbió C2 menos C1. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué hacemos acá? Podemos ya limpiar. Ahí ya terminó, pero limpiar en el sentido de despejarla y si podemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a sacar acá mínimo. Y mi mínimo va a ser 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar así. Y al cuadrado es igual a ¿cuánto? Y si mi mínimo es 2, entonces ahí va a ser 2 dividido 2, 1 por x cuadrado, x al cuadrado, más. Y ahí voy a tener 2c. Pero acá fíjense algo. Este 2c, c es una constante y 2 también es una constante. Entonces, si yo multiplico el 2 por cualquier valor numérico que sea una constante, entonces siempre me va a dar otra constante. Entonces lo que hacemos es esto. Ponemos y al cuadrado es igual a, nunca van a encontrar en ningún texto que aparezca así 2c como resultado. Entonces acuérdense a partir de ahora. La c le absorbe a cualquier constante. Me va a quedar siempre el resultado de esta forma. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Como mi intención es tener despejada la y, acá yo puedo despejar la y. ¿Y cómo hago? Y elevando a la raíz. Y acá es en donde tengo que atender lo que les dije. Tienen que optar o poner solamente el positivo o poner el negativo. Dependería ya en este caso del resultado que por ahí aparezca si es en un examen, por ejemplo. Yo voy a dejar este en el positivo que me indica el resultado. En este caso tengo el resultado, entonces puedo hacer. Si sale algo así parecido en el examen, entonces tienen que fijarse en los resultados posibles que puede darme el problema. Y ahí entonces está esto. Consultas, por ahí si se perdió en algún lado, avísenme y les explico otra vez. Profe, Sí. ¿cómo es eso de que nosotros elegimos si es positivo o negativo? Y acá cuando nosotros generalmente en aritmética normal, cuando sacamos el cuadrado y convertimos en una raíz, Ah, de la raíz, sí. claro, acá tenemos que tener más menos, pero no podemos tener más menos porque el más menos no es una función. Porque se acuerdan que nos decía la definición de función que me dice, es una regla matemática que le asigna a un valor de entrada un único valor de salida. Entonces, si yo pongo cualquier arbitrario a la x, entonces cuando me da o yo quiero el valor de la y, de acuerdo al número arbitrario que use acá, me tiene que dar solamente un número.
Y si yo pongo acá más menos, entonces viola la definición de función. Entonces acá es o es más o es menos. Pero los dos al mismo tiempo no pueden tener. En este caso, mi resultado me dice positivo, entonces por eso yo dejo positivo acá. Si acá me decía negativo, entonces dejo en negativo acá. Solamente una de ellas es resultado o es la primitiva que yo estoy buscando. Es por eso. Acuérdense, para siempre. Perfecto. Seguimos entonces. Si hay otra consulta, a ver qué dice en el chat. Perfecto. ¿Y por qué? Por la definición que les dije. A cada valor de entrada, que es la X, se le asigna un solo valor de salida. Nuestro valor de salida es la Y. Fíjense ahora en sus apuntes de cálculo normal, cálculo 1. Si usaron mi material, ahí está especificado en negrita inclusive. Bueno, aquí vamos a atender bien porque nos vamos a asustar y un chiquitito, pero no es un susto así demasiado grande, es un susto aceptable. Bueno, a ver, me dice, diferencial y sobre diferencial x más 4xy es igual a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Y puedo hacer esto. Vamos a hacer paso por paso, porque si hago así ya de repente y ustedes dicen qué pasó acá. Entonces vamos a hacer paso por paso. Primero, entonces voy a dejar este diferencial y sobre diferencial x aquí. Y como este es una ecuación, yo puedo mandar al segundo miembro a 4xy, pero con negativo. Entonces voy a poner así, menos 4xy. Ahí tengo. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora necesitamos ya hacer nuestra limpieza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, yo tengo entonces que tratar de hacer ahora, por un lado, todas las y por el otro lado, todas las x. Entonces, en segundo paso, voy a hacer esto. Fíjense, voy a hacer esto. Voy a mandar a diferencial x en el segundo miembro. Entonces, voy a tener así. Diferencial y es igual a ¿cuánto? A menos 4xy de x. Así. Esto es lo que haría. ¿Ven? Entonces, este que se queda en su lugar y este que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Pero acá tengo un problemita. ¿Y cuál es el problema? Que no puedo todavía integrar porque acá tengo una y yo tengo que tener todas en función a x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este y es un factor en esta expresión. O sea, menos 4 es un factor. X es un factor. Y es un factor. Entonces, como está acá multiplicándose, yo puedo pasar al primer miembro dividiendo. Entonces, voy a tener así. Fíjense. Voy a tener entonces diferencial y sobre y es igual. Así. Entonces, esta y que está multiplicando, pasamos al primer miembro dividiendo. ¿Y acá qué me queda? Me queda 4x de x. ¿Ven? Entonces ahí yo ya tengo separadas las variables. Y ahí entonces sí ya puedo integrar. Cuando les cuesta un chiquito todavía, hagan paso por paso. No se apresuran, porque a veces en el apresuramiento, entonces se equivocan. Acá, por ejemplo, ese 4 ya puedo sacar fuera de la integral porque es una constante. Y tengo así, ¿ven? Entonces ya tengo por un lado y por el otro lado ya tengo x con dx. Y ahí ya es cuestión de integrar. Entonces integramos. ¿Cuánto es la integral de diferencial y sobre diferencial x? En este caso no tenemos ningún tipo de problemas porque ya sabemos cuánto es. Y es el logaritmo natural de y. Entonces se van a acordar perfectamente. Si no se acuerdan, fíjense en el formulario que ya les coloqué ahí como les dije. ¿Y acá qué voy a tener? Acá voy a tener menos, y atiendan bien, voy a tener 4x cuadrado sobre 2. 4x cuadrado sobre 2. Entonces puedo dividir 4 con el 2 y me va a quedar solamente 2. ¿Y cuánto? Y la x es al cuadrado. X al cuadrado. Y ahí terminó. Pero acuérdense que tengo que poner mi c acá así. Entonces tengo logaritmo de i, tanto es igual a menos 2x más c. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense que nuestra idea, así como les dije, es el de dejar una función implicando que
pueda despejar la y. Y tenga entonces y es igual a tanto. Y acá yo puedo usar propiedades que tienen que ver con relaciones de e y logaritmo natural y todo. A ver, fíjense lo que voy a hacer acá. Yo tengo logaritmo de y. ¿Cómo yo puedo, de alguna forma, hacer que esta y me baje? Me baje en el sentido de que sea solamente y. Entonces voy a aplicar una propiedad. Y acá les voy a poner ese para que se acuerden para siempre y guarden en sus memorias repentinas. Voy a poner acá. Yo tengo una relación entre e y logaritmo natural. Entonces lo que voy a hacer es esto. Esto. Esta es una formulita, o sea, una identidad que me dice que si yo tengo e a la logaritmo de x es igual a x. Así. Este es una propiedad. Entonces le voy a poner, no forma parte de nuestro problema. Estamos usando para poder hacer nuestro ejercicio, pero no forma parte de nuestro ejercicio. Entonces le voy a poner así bien grande para que se acuerden después. A ver, fíjense, me dice que si yo tengo e a la logaritmo de x es igual a e a la x. Inclusive les voy a escribir un poco más y le voy a poner más posibilidades de notaciones. Si yo tengo, por ejemplo, e elevado a la logaritmo de x al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado, ahí está mi x, ahí. Y esto, entonces, ¿qué va a pasar? Y me va a dar directamente, es igual a x al cuadrado. Significa que si yo aplico e al logaritmo natural como exponente, entonces me devuelve el argumento del logaritmo natural. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, no sé, vamos a juguetear un chiquitito con esta para que se acuerden. Si yo tengo, por ejemplo, e elevado a la logaritmo natural de, por ejemplo, x más 2. ¿Ok? Porque este vamos a usar mucho después. Entonces, ¿esto a qué es igual? Y va a ser igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, no importa que tenga yo en el argumento y la expresión ya tengo e elevado a la logaritmo natural, entonces siempre me devuelve el argumento. Es como una operación inversa, por decirlo, e con logaritmo natural. Y me devuelve. Y de hecho así se le dice, se devuelve. Bueno, entonces vamos a hacer este mismo, le vamos a aplicar a nuestro resultado que tenemos aquí. Voy a mandar a la segunda hoja para que podamos ver completo ahí. Y trabajamos entonces en la segunda hoja. Ahí tengo. Bueno, me quedé entonces con este resultado que tengo aquí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es mandar todo, o sea, aplicarle E a ambos miembros. Vamos a aplicarle E a ambos miembros. Y van a ver algo que capaz va a ser totalmente nuevo para ustedes. Y es una regla. O sea, me pueden preguntar por qué es esto así. ¿Por qué? Porque es una regla. Entonces tengo logaritmo de I es igual a, y ahí entonces voy a aplicarle E elevado a la todos los demás. E elevado a la, ¿cuánto tenía? Menos 2x al cuadrado. X al cuadrado. Y tengo también ahí que es el más C. Más C. Ahí tengo. Entonces, a ver, fíjense acá. Yo tengo, entonces, e elevado a la logaritmo natural. E elevado a toda esta expresión que tengo acá. Si yo le sumo, le multiplico, le divido, le aplico algo por conveniencia a una ecuación, entonces tengo que afectarle a ambos miembros. Eso es lo que estoy haciendo aquí también. Bueno, entonces ya tengo e a la logaritmo de i es igual a tanto, tanto. ¿Qué puedo hacer acá? Fíjense que yo tengo un exponente y tengo en suma. Entonces yo puedo sacar en dos bases diferentes estas expresiones. Y entonces voy a escribir así. Van a ver para qué es eso. Obviamente ahora tenemos todavía poca práctica, entonces le va a costar un chiqui. Pero después, cuando vamos practicando más, nos damos cuenta de que se hace ya de esa forma. Logaritmo de i es igual a, y voy a hacer en dos bases esto. Entonces voy a tener e elevado a la cuánto? A la menos 2x al cuadrado, x al cuadrado, acá está mi x,
Y ahí está mi cuadrado. Y el otro, entonces le voy a poner también por e elevado a la c. E elevado a la c. Acá yo ya estoy transformando para dejar un poco más sintetizado, por decirlo. Y acá ya voy a hacer también qué cosa. Yo sé que e a la logaritmo de x es igual a x. Si yo tengo e a la logaritmo de y, entonces ahí tengo que esto es igual a y. Y ahí ya tengo despejada la y. Vamos a suponer que, por ejemplo, les daba acá logaritmo de y más y, por ejemplo. Ahí no les conviene aplicar esta e porque no van a poder despejar la y. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de despejar a la y. Si tienen 2 o 3 y en la expresión que ya tenemos después de integrar, no les conviene esto. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer acá finalmente? Y fíjense que e a la c es una constante y c también es una constante. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aplico e elevado a la c, entonces me va a dar ¿cuánto? Me va a dar solamente c. Y dejamos así. ¿Ven? Si nosotros miramos nuestro resultado, vamos a encontrar así. No encontramos e elevado a la tanto. Y lo que estamos haciendo entonces es responder a esa respuesta que ya tenemos. Fíjense en nuestra respuesta. Acá está. ¿Ven? C elevado, o sea, C por E elevado a la menos 2x al cuadrado. De ahí salió esto. Si nadie les mostraba, era muy complicado que puedan entender esto. Entonces, C por E elevado a la menos 2x al cuadrado. Bueno, entonces está esto. No sé si hay algo que quieran preguntarme. Estoy acá para escucharles. Profe, se tomó por separado nada más el 2x a la tanto por más c, ¿verdad? O sea, Sí, cada uno con una con ese sí, exponente. sí, porque tenemos la propiedad de esa partecita que nos decía que si yo tengo una suma o una resta no, una suma en el exponente, entonces me dice que yo puedo sacar en varias bases como exponente tenga, o sea, cuántos sumantos tenga el exponente. Es eso nada más. Sí. Bueno, seguimos. ¿No hay otra consulta? Entonces, esto les dejo acá. Esto tienen que tener por ahí escrito en algún lado. O en el formulario pueden encontrar también. Profe, Mm, sí, vos dijiste como el caso excepcional de que tuviera una i sumando. mm. En ese caso, podría existir la posibilidad de que no se pueda despejar una de las i. Sí. Entonces, dejan así mismo. Ahí ya iba a terminar para ustedes. Ahí ya no hay nada para hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que nuestra i está en su forma implícita. Porque si yo tengo que no puedo despejar la i, entonces es una función implícita. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver porque hay un ejemplo que aparece de esa forma y nos vamos a enterar también. Yo ya les adelantaba por cualquier cosa, pero vamos a hacer. Ahora no estamos corriendo, gracias a Dios. Bien, ¿vieron cómo cambió nuestra vida esto? Bueno, a ver, vamos a hacer entonces este siguiente. A ver, me dice, diferencial y sobre diferencial x es igual a y por coseno de x sobre y menos 2y. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Ya voy a despejar porque ya tengo acá y x. Entonces ya voy a despejar las diferenciales, cada uno por su lado. Paso por paso otra vez. Entonces voy a tener. Bueno, puedo hacer en cruz también. ¿Por qué? Porque ya tengo a la i ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 menos 2i y esto multiplicamos por di. Fíjense, en cruz. Entonces tengo 1 menos di por di. Y del otro lado es igual y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener i coseno de x de x. Ahí está. Entonces ya tengo ahí prácticamente despejado. Pero miro acá y yo tengo g, o sea, en este caso le decía nuestro problema g de i. Entonces g de i, pero acá tengo un problemita. ¿Por qué? Porque tengo esta i que no forma parte de la diferencial x. Pero yo veo y este es un producto. Entonces, y si está multiplicando, va a pasar a dividir al primer miembro. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a tener así, fíjense, voy a tener 1 menos 2i sobre i y todo esto de i es igual a, y acá ya me queda solamente coseno de x. ¿Ven?
Y ahí ya, ¿qué puedo hacer? Y ahí ya sin problemas puedo integrar. Entonces, integramos. A ver, esto con esto. Pues yo me quedé al baño, pero no puedo, estoy muy emocionado. Ay, ay. Bueno, ahí está. Ahí tenemos entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo voy a integrar esa expresión? Y ahí ya es cálculo 1. Ya no, acá ya no es cálculo 3 ni cálculo 2, ya es cálculo 1. Bueno, tienen dos posibilidades para poder hacer esto. Y es, o divido normalmente, como me había mostrado en división de binomio dividido solamente cuando es 1. O directamente puedo también distribuir ese denominador para cada numerador. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es un solo número. Si estaba al revés, si tenía, por ejemplo, i sobre 1 menos 2i, ahí no hay nada para hacer. Pero si yo tengo solamente un numerito acá, entonces puedo hacer qué cosa, y puedo distribuir esta i para cada uno. Entonces eso es lo que voy a hacer. O así como les dije, como ecuación, como división normal algebraica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar así. Voy a ponerle un paréntesis. Vale, me conviene poner este paréntesis. Este paréntesis voy a poner. Y entonces voy a tener por un lado, primero, i con, o sea, 1 con i. Entonces me va a quedar 1 sobre i menos, ¿cuánto? Y el otro. Y fíjense bien en el otro. Voy a tener 1 sobre i, ya está acá. Pero para el otro también le sirve esta i. No, es porque yo ya usé en la primera, ya deja de usarse en la siguiente. No. En la siguiente entonces voy a decir 2i dividido i. Y 2i dividido i, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar solamente 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque simplificamos. Entonces de i es igual. Y ahí vamos a poner, por más de que el otro ya podemos integrar, no quiero hacer todavía, ¿por qué? Porque quiero hacer puntos para que no se peleen entre ellos. ¿Ven? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Ahí liberamos para no estar pensando si vamos a hacer por sustitución, por parte, lo que sea, porque ya veo que sus ojos salieron ahí afuera porque les era raro. Pero hacemos esto y ahí, nah, ese nomás era 10. Bueno, entonces ahí sí vamos a integrar, ya cada uno en su lugar. Entonces, 1 sobre i por di me da logaritmo natural de i. Menos, ¿cuánto es la derivada de 2 de i? Y es 2i. ¿Es igual a cuánto? Y ahí tengo entonces integral de coseno. ¿Y la integral de coseno cuánto es? La integral de coseno es seno de x. ¿Y cuánto? Más c. ¿Qué nos decía nuestro resultado? Fíjense acá nuestro resultado. Logaritmo de i menos 2i seno de x más c. Significa que acá ya terminamos. No vamos a aplicarle nada de e ni cualquier otra cosa que se nos antoje. ¿Por qué? Porque tenemos 2i. Cuando yo tengo solamente una i es donde puedo trabajar de alguna forma y dejarlo liberado. Y ahí está. ¿Ven? ¿Consultas? ¿Estamos? ¿Entendimos esto? Chicos y chicas. Profe, una consulta. Mm, ¿Por qué en este ejercicio la i, o sea, el factor i solamente pasa dividiendo al 1 menos 2i y en el otro pasó sobre di, o sea, sobre i? y porque esto es así. Fíjate, acá te voy a mostrar. Si íbamos a hacer esas cosas, no pueden preguntar, pero preguntaron. Este es lo mismo que yo diga así. 1 sobre i menos 2i sobre i. ¿Ven? Esto es lo que hicimos ahí. Que les dije inclusive, pero no le cacharon. Y ahí coseno de x de x. Ahí está. Entonces, 1 sobre i está acá y i se va con i y me queda solo 2. No, yo me refiero, viste que en el ejercicio anterior vos pasaste i debajo de di y en este ejercicio no pusiste i sobre debajo de di. O sea, di está como multiplicando al...
Pero la expresión ya es diferente. Yo no puedo tener la misma regla que la anterior porque cada ejercicio es particular. Entonces, si yo hago sobre o paso al otro lado, depende de cómo está en mi expresión original, por decir. Esa es la Ah, cuestión. ¿Sí? entiendo. Gracias, En profe. sí, no hay problema. Cada ejercicio tiene su forma de hacer sus despejes. Entonces, si multiplico, divido, lo que sea, tiene que ver mucho con la expresión original. Ok, entonces seguimos. Yo pensé que era eso, pero igualmente queda bien ahí así. No hay problemas. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Cómo quiero verles en clases haciendo esto? Porque yo en clase muestro 1, 2 y después ustedes hacen así. Eso es lo que a veces es raro porque ustedes se quejan que tiene demasiadas tareas. Pero ¿qué pasa? Que ustedes igualmente si estaban en clase iban a hacer esos ejercicios. O sea, no se iban luego a poder librarse por decirlo. Entonces, no hay por qué quejarse de nada. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Atiendan bien cómo voy a hacer porque lo primero que voy a hacer, obviamente, es tener despejada mi diferencial. Entonces voy a tener así. Vamos a hacer otra vez paso por paso. De y sobre de x. ¿Y cuánto? Es igual a, y vamos a mandar al otro miembro con signo cambiado a la menos e elevado a la x menos y. Eso es lo que tengo. Ahora necesito desesperadamente tener la X y la Y separada. No sé cómo voy a separar eso. Y vamos a usar la misma historia que hicimos con aquella cuando estábamos teniendo dos bases y distribuimos en, ¿se acuerdan de este? Acá yo tenía menos 2x, está acá. Y distribuye el otro también, acá tengo una suma. Entonces voy a hacer la misma lógica. O sea, voy a sacar en dos bases esta expresión. Entonces voy a tener así. Fíjense. Fíjense. De y sobre de x es igual a menos. Y ahí entonces voy a sacar en 2e. E elevado a la x y e elevado a la menos i. E elevado a la menos i. Ahí está. Entonces fíjense que ya tengo como si fuera un factor. Y si ya es como un factor, entonces ya voy a poder sin problema pasar uno al otro lado. ¿Qué hago ahora? Solo para que me dé cuenta. Voy a despejar mi y mi x. Mi de y, mi de x. Entonces voy a tener así. De y es igual a menos e elevado a la x por e elevado a la menos i. E elevado a la menos i. ¿Y cuánto? Por dx. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta dx que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y acá es donde yo me doy cuenta de algo. ¿Qué? Acá yo tengo di y acá no voy a poder hacer todavía. ¿Por qué? Porque está esta y a la i acá que me jode. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya es un producto, vamos a pasar al primer miembro dividiendo. Acá lo que preguntaba también el compañero de ustedes. ¿Por qué divide y por qué suma? Y por qué es la lógica del ejercicio. Entonces voy a tener cuánto. Y voy a tener entonces de i sobre cuánto. Sobre e elevado a la menos i. E elevado a la menos i. Es igual a cuánto? A menos e elevado a la x. E elevado a la x de x. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer acá? Acá yo ya me doy cuenta de que ya tengo o sea, x con dx e y con di. Y con di. Entonces acá fíjense algo. Puedo llevar sin problemas este exponente negativo arriba. ¿Por qué? Porque si me dice que es negativo, me está diciendo que está arriba en verdad. De arriba sacamos para allá. Entonces voy a reescribir eso y voy a tener así. Voy a tener a la i. Acá ella es álgebra, no es otra cosa. De i es igual a menos e a la x de x. E a la x de x. Ahí está. ¿Y ahí qué puedo hacer? Y ahí ya es cuestión de integrar. ¿Por qué? Porque ya tengo y con de y x con de x.
Entonces, ya limpiamos, ya separamos nuestras variables. Y acá le vamos a aplicar a este su integral. El negativo puede estar afuera. ¿Por qué? Porque es como una constante. Y ahí entonces hacemos nuestra integral. La integral de cualquier e elevado a la tanto es el mismo. Si teníamos una constante, entonces iba a ser 1 sobre la constante por la misma función. En este caso es la misma función. O sea, en derivadas en integrales, cuando tenemos e elevada a una potencia lineal, por decirte, ¿por qué? Porque y en la primera entonces es la misma. ¿Es igual a cuánto? Es igual a menos, y ahí voy a tener entonces también e a la x. E a la x más c. Ahí tengo. A ver, vamos a mirar qué dice nuestro resultado. Miren nuestro resultado. Me dice y es igual a tanto, tanto, tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense que acá yo tengo solamente en una parte a la y. Entonces vamos a poder hacerle aquella que habíamos hecho. Ahora vamos a hacer lo inverso. Nosotros en la anterior teníamos logaritmo natural y le aplicamos e. Ahora es al revés. Ahora le vamos a aplicar logaritmo natural a toda esta expresión. Entonces me va a quedar así. Fíjense. A ver. Ecuación. Y entonces voy a tener logaritmo de e a la i. E a la i. Así. Es igual a ¿cuánto? Es igual al logaritmo también de, y entre paréntesis, y vamos a introducir todo lo que tenemos ahí en la siguiente, en el segundo miembro. Entonces voy a tener así. E elevado a la x más c. Así. ¿Y qué tenemos acá? Y acá tenemos la misma expresión que les mostré, que logaritmo de e elevado a la tanto. Entonces, ¿qué me da? Y me da el argumento en este caso. Entonces me va a quedar así. ¿Cuánto es el logaritmo de e a la i? Y me va a dar solamente el argumento. Entonces, el argumento, ¿cuánto es? Es i. ¿Es igual a cuánto? Al logaritmo natural de menos e elevado a la x, e elevado a la x más c. Y ahí está nuestro resultado. ¿Ven? ¿Ven cómo ya, acá ya matamos dos pajaritos en dos ejercicios con logaritmo y con e? Sirve la misma formulita que les puse ahí en el cuadrito. La relación entre logaritmo y e. Bueno, ahí está. Ya está nuestro ejercicio. ¿Consultas? ¿No? Profe, sí. Decime. Yo lo que no entiendo es que hace rato pues teníamos e elevado al logaritmo de i y ahora sería logaritmo de e elevado a la i, ¿verdad? Y no entiendo más, no me parece que es lo mismo. Estoy seguro de que sí es, pero no entiendo más por eso. No, en la anterior nosotros teníamos, fíjate, en la anterior nosotros teníamos logaritmo, por eso le aplicamos e. Teníamos logaritmo, le aplicamos e para sacar el argumento. Ahora yo tengo al revés. Ahora yo tengo como resultado logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Y ahora le tengo que aplicar, o sea, tengo ahora i. ¿Por qué? Porque este es nuestro resultado. E tengo ahora. Y si es e, entonces tengo que aplicarle logaritmo para poder sacar el argumento. En la anterior, nosotros cuando integramos todo, encontramos en función al logaritmo. Por eso le aplicamos e a ambos miembros. Ahora yo encuentro que mi i está como exponente, pero de la e. Entonces, ¿cómo bajo esa i de ahí? Y aplicándole logaritmo a ambos miembros. En la anterior, mi resultado era logaritmo natural. Le aplicamos e. Ahora yo tengo e como resultado y entonces le aplicamos logaritmo natural. Eso es lo que pasó. ¿Sí? No, Sí, profe. Ok, ustedes, perdón, te interrumpí. decime nomás, no hay problema, te escucho. No, te quería decir gracias nomás, pero te interrumpí. Disculpame, profe. No. Tienen que interrumpir. Por eso cuando terminamos la explicación y cosas así, me preguntan. No hay problema. Tienen que preguntar. Por más de que sea así medio tonto, a veces pregunten. No hay problema. No tengan vergüenza porque acá no nos estamos viendo las caras tampoco para que por vergüenza no preguntemos porque tenemos miedo de errar o algo así. No, tienen que preguntar. Me gusta que pregunten. Porque así también significa que me están siguiendo.
Bueno, a ver, vamos a ver entonces la letra F. La letra F me dice de I sobre tanto, tanto, así. Bueno, vamos a hacer nuestro despeje. Bueno, en este caso ya no despeje, sino vamos a hacer en cruz. Entonces, hacemos así. Fíjense. Voy a tener entonces, así, y voy a pasar todo esto que está en el denominador al primer miembro. Entonces voy a tener X y menos 3. ¿De cuánto? De I. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 4i de X. Así. ¿Ven? Entonces tengo X y menos 3 está aquí multiplicado por DI. Y 4i va con DX. Y acá fíjense que ocurre algo. Con la de I me jode esta X. Y con la de X me jode esta Y. Entonces podemos hacer algo acá que se llama factor integrante. Acuérdense, factor integrante. Le voy a ponerlo acá para que se acuerden después. La notación es de esta forma. Factor integrante. Así. Le voy a poner F y sub I. Es igual. Y acá hacemos así. Fíjense. ¿Qué me jode o qué me molesta en el primer miembro? Yo tengo acá DI. Entonces, ¿qué es lo que yo no quiero? Y no quiero esta X. Entonces vamos a poner así. 1 sobre, y lo que me molesta que es X ahí. Y en el otro, ¿qué me molesta? Yo tengo DX y me molesta esta Y. Entonces, le pongo así. ¿Qué significa esto? Esto significa esto. Y fíjense lo que voy a hacer. Ese factor integrante es un número cualquiera que nosotros íbamos a hacerlo en forma numérica si teníamos. Entonces vamos a dividir los dos términos por esta expresión. Esta expresión es 1 sobre xy. Significa que abajo va a ir solamente xy. Así. A ver, ahí está. Y le ponemos esto. Así. Entonces, ¿qué voy a poner? Si yo multiplico x y menos 3 por 1 sobre xy, me va a quedar solamente xy. Así. Y en el otro lado también, porque acuérdense que ese factor le afecta a ambos miembros. Entonces, aquí voy a tener xy. Y ahí entonces, ¿qué hago? Y ahí ya puedo simplificar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esta x que tengo acá se va a simplificar con la x de abajo. Voy a poner así así para que vean que se simplificó con qué. Y entonces vamos a escribir lo que nos sobra. Vamos a poner primero lo que nos sobra de este. Entonces me queda así. Me queda. Vamos a hacer así. Y entonces va a ser y menos 3 sobre y. Así. ¿Es igual a cuánto? Es igual a. Y acá fíjense lo que voy a hacer. Entonces voy a simplificar esta y que tengo acá. Voy a poner algún colorcito diferente a ese. Así. Y simplifico con este. Entonces lo que me sobra es lo que voy a escribir. Ahí está. A partir de ahora, ustedes ya pueden usar el mismo cuando, por ejemplo, ustedes pueden tener también acá un binomio, por ejemplo. Entonces, no necesariamente acá les va a salir x, y. Les puede salir también, por ejemplo, x por 1 menos y. O les puede salir, por ejemplo, x por y menos 1. Indistintamente. Todo lo que se puedan imaginar ustedes. Entonces, ¿qué tengo acá? Ah, y acá me falta mi DI. Así. Y acá, entonces, ¿qué me queda? Y me queda 4 sobre x sobre x. ¿Y cuánto? De x. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Y acá ya tenemos despejada, o sea, ya tenemos separadas las variables. Ya tengo toda y con y ya tengo toda x con x. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué puedo hacer? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con uno de los ejercicios, que es distribuir esa y para cada uno. Entonces, si distribuyo esa y para cada uno, me va a quedar así. Voy a poner en un paréntesis para que se vea bien. Y entonces voy a decir y sobre y me queda 1. Menos. ¿Cuánto me queda ahí? 3 sobre y me va a quedar 3 sobre y. Así. Ahí está. ¿Por cuánto? Por DI es igual a cuánto? A 4 sobre x de x. Y ahí ya tengo, fíjense. Ya es facilísimo después. ¿Por qué? Porque me va a matar así pensando qué es lo que voy a hacer para que
pueda haber hecho esto. Pueden hacer también sus despejes normales, sin problemas. Pero este factor integrante más adelante vamos a usar mucho. Entonces sería conveniente que empecemos ya a practicar desde ahora. ¿Por qué? Porque pueden hacer también por despeje directo, sin problemas, sin tener que hacer esto. Pero quiero que ya aprendan a partir de ahora. Bueno, y entonces acá ya hacemos nuestra integración. Y me va a quedar entonces, ¿cuánto? Me va a quedar I menos 3 logaritmo de I es igual a ¿cuánto? A 4 logaritmo de X más C. Así me va a quedar. ¿Qué puedo hacer de esto? Y voy a mirar a ver cómo tengo mi resultado, porque ahora tengo resultado, entonces tengo que tratar de dejar de la misma forma. Y fíjense cómo quiere el resultado. Chámosle. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacerle a este señor. Bueno, es así. Fíjense, fíjense. Es fácil, es fácil. Primera vez, nada más como que a veces nos cuesta un chiqui. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar mi I de acá. Y despejo. I es igual a, ¿cuánto tengo? 4 logaritmo de X más 3 logaritmo de I. Y acá, por conveniencia, le vamos a aplicar también logaritmo a C. ¿Por qué? Porque yo si le multiplico cualquier cosa a C, siempre me va a dar una constante. Y en este caso, si yo le aplico logaritmo también, así como les digo por conveniencia, entonces no le va a afectar a la C. ¿Por qué? Porque igualmente el logaritmo de C me va a dar una constante. Entonces le voy a hacer esto, más logaritmo de C. ¿Por qué hago así? Por conveniencia, por conveniencia. Si yo miro en mi resultado y encuentro ya que la C está sola, por decirlo, pero acá no voy a poder todavía hacer nada con C si no hago esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Me dice, I es igual a 4 logaritmo de X más 3 logaritmo de Y más logaritmo de C. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar propiedades de logaritmo aquí, en el segundo miembro. Entonces, voy a hacer así. Y es igual a ¿cuánto? Y voy a usar solamente un logaritmo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo un número que está multiplicando logaritmo, eso significa que va a ir como potencia. Esa es propiedad de logaritmos. Tienen que mirar después el formulario. Se va a ir así. Después, si está sumando, significa que va a multiplicar. Y si multiplica, entonces esto me va a quedar. Este 3 que está multiplicando al logaritmo también va a pasar como exponente. Entonces voy a tener así. Y al cubo. ¿Por cuánto? Por C. Ahí está. Entonces, me voy con este a ver qué puedo hacerle aquí. Voy a poner así, bien. Ustedes tienen que hacer después su práctica. Por favor, no dejen a última hora porque asusta y después. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si yo quiero, por ejemplo, tener liberada esta parte de mi argumento, por decirlo, del logaritmo natural, puedo aplicarle E a todos los miembros, porque si se fijan en el resultado, yo tengo acá E a la tanto, E a la I me dice. Entonces, la única forma que pueda tener E a la I es llevando toda esta expresión en E. Entonces, voy a hacer eso. Voy a irme a insertar. Aquí. Y entonces voy a tener así. E elevado a la I es igual a E elevado a la toda esa expresión. E elevado a la logaritmo de, y lo que me dice ahí. Vamos a escribir todito otra vez ahí. X a la cuarta y al cubo y C. Así. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora vamos a eliminar esta partecita. E a la logaritmo, acuérdense que es toda la parte de nuestro argumento. Entonces, la E a la I no vamos a poder hacer nada. O sea, se va a quedar ya ahí para siempre. Entonces me va a quedar así. E a la I es igual a. Y todos los demás bajan. ¿Por qué? Porque ya le aplicamos logaritmo. Entonces me va a quedar así. X a la cuarta por I al cubo. Por I al cubo y C. Ahí está. Tengo X a la cuarta
y al cubo c. A ver, voy a mirar otra vez mi resultado. A ver qué me decía el resultado. El resultado me dice x a la cuarta y al cubo c e a la i. Significa que esa c vamos a mandar con la e a la i. Yo digo, ¿qué cosa? Yo digo que se va a pasar a dividir. Entonces, ¿cómo va a ser? Y va a ser e a la i sobre c. Pero acuérdense que c es una constante. Entonces, yo le manejo a mi antojo a la c. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sin problemas escribir así. E a la i por c, o c e a la i, c e a la i, es igual a ¿cuánto? Y es igual a x a la cuarta y al cubo. X a la cuarta y al cubo. Y ahí se quedó mi resultado. ¿Ven qué chetísimo es esto? Obviamente, así como les digo, ustedes de por sí no van a poder hacer. Tienen que practicar conmigo para que puedan hacer después. Esto no es difícil, es cuestión de práctica y de entendimiento. Estas cosas nosotros ya arrastramos desde matemática 1, desde introducción a las matemáticas. Y ahí, fíjense, nuestro resultado es la misma. C a la I, que es la cuarta, y al cubo. Está en miembros diferentes, pero es la misma expresión. Bueno, a ver, consultas, chicos y chicas. Profe, entonces la constante podemos mover como se nos antoje, a pesar de que está como producto, igual podemos dejarle como producto en el otro miembro también. Asimismo, la C nosotros le manejamos a nuestra, de acuerdo a nuestra conveniencia, por decir. Suman, restan, dividen, lo que sea. La C es siempre una constante. Entonces no le afecta en ningún lado cualquier cosa que le hagamos, siempre y cuando tenga lógica. No es porque yo quiero hacer cosas a mi antojo, después ya voy a inventar cualquier cosa. Bueno, ahí se quedó esto. Si no hay más consulta, acá había un chat que decía O sea, el C puedo hasta dividir yo, profe. sí, esta C pasó dividiendo, pero como nuestro resultado tenemos multiplicado, entonces por eso le llevamos arriba. ¿Por qué? Porque 1 sobre C también es C. O sea, podrían haber puesto ahí, por ejemplo, así. Voy a poner ahí para que se quede y que después digan qué fue lo que pasó acá. Si iba a ser mi despeje tal cual como me dicta, eh, en este caso, o aritmética álgebra, entonces yo iba a tener así. E elevado a la I, y acá iba a poner mi C. Y es igual. Y ahí voy a tener entonces x a la cuarta y al cubo. X a la cuarta y al cubo. Ya, x a la cuarta y al cubo. Y al cubo. Ahí está. Entonces, esto es lo que iba a hacer. Pero lo que hacemos entonces, esta C es 1 sobre C y 1 sobre C es C. Entonces, por eso ponemos acá únicamente C de esta forma. Ahí está. No voy a poner tampoco C elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque C elevado a la menos 1 igualmente es C. Es constante nomás otra vez en cualquier lado. Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? A ver qué nos decía el siguiente. Ah, este está interesante. Voy a hacer uno más y uno con valor inicial y ya dejamos. Aunque sería bueno que hagamos esta H. ¿Cuál quieren hacer, la G o la H? No le voy a hacer los dos. La H. ¿Para qué para qué lo les dije así? La H, ok. Vamos a hacer la H. La H tiene, ese es complicadito. Pero me van a esperar un ratito porque ya les conté lo que quiero hacer. Un ratito. 2 minutos.
Bueno, ya estoy otra vez acá. Me dice nuestro ejercicio H. H. I. Basta, chicos, estamos en posición de clases. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Aquí es en donde ya vamos a usar sí o sí nuestro factor integrante. ¿Por qué? Porque ya me va a ser muy complicado hacer de otra forma. Entonces vamos a hacer así. Fíjense. Hago esto. Ya, esto tiene que estar en el medio. Ahí. Bueno, a ver, fíjense. Yo tengo acá de X, pero me molesta este 1 más Y. Y acá tengo de Y y me molesta este X menos 1. Entonces acá necesariamente tengo que hacer factor integrante. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá mi factor integrante. Y va a ser así. Factor integrante es igual. Siempre va a ir abajo eso porque vamos a dividir. Entonces va a ser 1 sobre. Inclusive puedo poner primero X menos 1. Y después pongo mi Y más 1. Así. Porque no importa el orden porque es un producto. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Toda esta nuestra misma expresión entonces va a quedar dividida por todo eso. Entonces hacemos así, fíjense. Esta expresión entonces va a quedar dividida por todo esto. 1 por todo esto. 1 con este me da la misma expresión, entonces se queda ahí. Entonces tengo así. A ver, ahí estamos. Un rato más, ahí está. Entonces, me va a quedar así. X menos 1 y Y más 1. Y acá también lo mismo. Esta expresión va a quedar también dividida por el mismo factor. Entonces, me va a quedar acá. X menos 1 y Y más 1. Ahí está. Y ahí entonces empezamos a simplificar. Entonces, si simplifico, se va a ir quién con quién. Fíjense, esta partecita se va a ir con esta partecita. Con I más 1, I más 1. Así. Entonces nos va a quedar acá abajo. Voy a poner un espacio más para que no se me junte todo. Y entonces voy a tener arriba X al cuadrado. X al cuadrado. Y toda esta expresión dividida entre esto que tenemos acá, que es X menos 1. X menos 1. ¿Cuánto es esto? De X. Más. ¿Cuánto? Y ahí voy a dividir ¿quién? X menos 1 con X menos 1. ¿Ven? Porque era importante que vayamos usando ya desde los más facilitos esta parte de factor integrante. Ustedes se familiarizan con esto y ya le van a usar. Cuando hacemos despeje directo a veces queremos equivocarnos. Bueno, entonces me va a quedar acá 4. Voy a tener y al cuadrado. Y al cuadrado. Después, cuando terminemos la clase, le voy a pedir una foto para que me envíen de lo que estaban haciendo conmigo, a ver si están haciendo. Le voy a guardar como por lo menos un punto extra. Ya no van a tener tiempo ahora para hacer. Bueno, fíjense, ahí está. Ya tengo separadas nuestras variables. X está con dx y la y está con dy. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Que tengo que integrar. ¿Y cómo voy a integrar? Entonces yo mentalmente ya tengo que empezar a divagar, por decirlo, por la forma como integraría esto. Y entonces la forma que haría, porque no es una integral inmediata, lo que tendría que hacer en este caso es, por sustitución. Pero no me va a reproducir. ¿Por qué? Porque y si no quieren poner factor integrante, dividan directo. Hagan ya esto. Hagan ya esto. Si no, tienen que pasar al segundo miembro, después empezar a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, a ver, fíjense. Si hago entonces, si yo integro esto y voy a hacer por sustitución, entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a decir, si yo pongo como u este, 2x, y no es cierto. Si yo pongo como u x menos 1, al derivar me va a dar solo 1, no me reproduce el otro.
Entonces no voy a poder hacer por sustitución. Y tampoco voy Por a poder... fracciones simples, profe. No, fracciones simples es si tenés un producto debajo de cada uno. Acá no hay un producto. Si acá yo tenía, por ejemplo, así. Vamos a suponer que tenía acá un x más 1, por ejemplo, o cualquier número. Por ejemplo, yo tenía así. Así tenía que tener para que pueda hacer por fracciones simples. Pero ahí yo tengo solo 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y vamos a acordarnos de división de factores, o sea, de expresiones algebraicas. Si se dan cuenta, yo puedo acá hacer división sin ningún problema. ¿Por qué? Porque acá tengo x al cuadrado. Entonces, esto me está diciendo que mi numerador es mayor que mi denominador. Entonces, voy a hacer aquella expresión que habíamos hecho alguna vez en matemática normal. Entonces, voy a usar acá una tablita para que me sea más linda la expresión. Entonces, voy a hacer así. Fíjense, voy a hacer división normal. División normal. Entonces, a ver, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Qué voy a poner acá? Y ahí voy a poner mi x al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a dividir. X al cuadrado. Ahí. Así. X al cuadrado. Dividido. Y acá en el otro. X menos 1. Así. Voy a poner también en ecuación para que quede lindo. Después le sacamos la tabla y le dejamos solo como división normal. ¿Por qué? Porque o si no, no vamos a poder tenerlo en forma estética, por decir. X menos 1. Es esto. Entonces voy a empezar a decir, a ver, X, acá tengo positivo, positivo, positivo. X cuadrado dividido X me da X. Entonces voy a poner así también. X. Así. Y solamente ese tengo para hacer ahí. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a empezar a multiplicar. X por X, X al cuadrado. Entonces acá, X al cuadrado. X al cuadrado. Si pensaron así que iban a ser espectacular. Después, X por menos 1. Y me va a quedar menos X. Menos X así. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué nos decía para hacer la división? Que le cambiamos de signo y neutralizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y vamos a cambiar de signo a este y vamos a cambiar de signo al otro. Un ratito, voy a agrandar un poco más esto. Ahí. Un ratito, un ratito. Y así, y este también. Ahí. Bueno, entonces voy a cambiarle de signo a los dos, así como les dije. Voy a llevar acá también, ya le cambié para ese y a este también le tengo que cambiar, más. ¿Qué simplificamos? Y simplificamos acá x cuadrado con x al cuadrado. Y ahí ya se queda ¿cuánto? Y me queda solamente x entonces positivo acá. Y dividimos también esa x con la x. Tengo que dividir hasta que no pueda más por decir. Entonces acá voy a tener x como resultado. Y ahí dividimos entonces. Más dividido más. X dividido x y me da más 1. Así. Y ahí empezamos otra vez a multiplicar. 1 por x, x. 1 por x, x. Y después, ¿cuánto tengo? Y después digo, más por menos, menos. 1 por 1, 1. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Y cambiamos de signo a esto, para que pueda neutralizarse. Menos, y acá entonces va a ser más. ¿Y cuánto me queda de este? Se simplifica este con este y me queda como residuo 1. Así. Ahí se queda. Después este le voy a poner bien como división para cuando voy a subir. Entonces, ¿qué implica esto? Que este yo puedo reescribir. Y si reescribo utilizando las partes de la división, entonces, ¿qué me va a quedar? Y me decía la formulita, ¿qué cosa? Me decía cociente. Cociente más 1. Después, ¿cuánto? Más residuo. ¿Y cuánto es mi residuo? Acá le voy a poner también... Bueno, después le voy a poner un paréntesis rápido. Este x menos 1 está acá. Después va mi residuo, 1 sobre, y mi divisor. ¿Y de dónde sale este? Porque ya veo ahí que están todos desesperados. Porque nos decía la parte de... Acá les voy a poner. Uno abajo luego les puedo poner acá para que... Antes. Acá. Les voy a poner que dividendo a qué es igual. Dividendo es igual a... Voy a poner en ecuación.
Dividendo es igual a ¿cuánto? A divisor por cociente más residuo. Eso es lo que estaba haciendo acá. Divisor por cociente más residuo. ¿Qué ocurre acá también? Yo puedo decir dividendo por divisor y divido todo entre el divisor. Y ahí voy a encontrar esta parte que estoy haciendo, que es esto que tengo acá, que es ¿cuánto? Esto es mi cociente. ¿Y cuánto es el otro? Residuo sobre este. Dividan todo después este entre R y van a encontrar eso. Más. ¿Y qué voy a hacer con la siguiente? Y voy a tener que hacer la misma historia, porque fíjense que acá yo tengo I al cuadrado. 1 más I. Entonces necesitamos hacer también una división así como esta. Y vamos a hacer esa división acá abajo. Ver. Ahí. Ahí se me juntó porque las tablas quieren juntarse. Ahí voy a hacer. Bueno, ¿cuánto es mi expresión? Mi expresión me dice I al cuadrado 1 más I. I al cuadrado 1 más I. ¿Cuánto era? X más I. I más 1. I más 1. Ahí está. Bueno, empezamos a dividir entonces. A ver, voy allá. Y entonces voy a decir I cuadrado dividido I me va a dar I. Así, saco esto de aquí para que no me maree todo. Y ahí entonces voy a decir más por más, más. Y voy a tener ¿cuánto? I al cuadrado. Así. Después, este por este me va a dar más I por una I. Así. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Le cambiamos de signo para poder neutralizar. Entonces va a ser menos y este va a ser menos. ¿Y qué me va a quedar entonces como resultado acá? Me va a quedar como resultado menos I. Y hacemos otra vez nuestra división. Menos por más menos y dividido I 1. Y empezamos otra vez a hacer. Más por menos menos 1 por I. Más por menos menos 1 por 1, 1. Y ahí entonces neutralizamos a quién? Le neutralizamos a este y cambiando de signo al otro. Entonces, ¿cuánto tengo? A ver acá. Y entonces este va a ser más y este va a ser también más. ¿Y qué me queda entonces finalmente? Y me queda 1. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a construir? Va a ser I menos 1 más 1 sobre I más 1. Entonces, acuérdense, I menos 1, acá, I menos 1 más, I menos 1 más, I menos 1 más, 1 sobre I más 1, 1 sobre I más 1. Ahí tengo que, sí, me quiere leer de otra forma. A ver, voy a hacer nomás así como estaba haciendo. Va a ser 1 sobre, ¿cuánto era que les dije? Acá, 1 más I más 1. I más 1. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, eso es lo que tengo como resultado. Voy a bajar todito porque no vamos a usar más la tabla. Se queda como cálculo auxiliar y nosotros seguimos acá. Bueno, entonces tengo, fíjense, todo esto, acuérdense que era ¿cuánto? Todo esto que tenemos aquí es multiplicado por dx. Entonces vamos a tener que poner en un paréntesis. Así, un dato más. Ahí está. Entonces, todo en un paréntesis grande. Inclusive pueden poner corcheta ahí porque tengo un paréntesis ahí. Entonces, esto y esto multiplicado por ¿cuánto? Por dx, porque acuérdense que x cuadrado y menos 1, este es su resultado multiplicado por este. Y esto que tengo acá, entonces va a estar multiplicado por di. Así. di. Y es igual a 0. Y ahí fíjense que ya puedo sin ningún problema integrar rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tengo integrales inmediatas. Tengo integrales inmediatas. Entonces hacemos así. A ver, ¿cuánto me va a dar en la primera? Me dice x. Entonces bueno, acá voy a tener que ponerle qué cosa, nuestra integral. Pues ya vamos a integrar acá. Entonces integramos así e integramos así. Este con este. Ahí está. Y ahí empezamos a integrar ahora. Entonces, la integral de x es x cuadrado sobre 2. X
al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Así. Después, ¿cuánto? Más. ¿Cuánto es la integral de 1 por dx? Entonces me va a quedar solo dx. Y la integral de dx es x. Más. ¿Cuánto es la integral de este? Y acá atiendan bien, por favor, porque cuando no estamos tan bien en integrales, demasiado nos jode. Y yo no puedo todavía en este momento, o sea, no puedo ya en este momento hacer otra vez en cálculo auxiliar cada partecita. Esto que yo tengo acá, x menos 1, si voy a tener que hacer en un cálculo auxiliar, tengo que hacer por sustitución. Pero en este caso, yo ya sé y grábense a partir de ahora para siempre que si yo tengo 1 sobre una expresión lineal, que esta x está elevado a la primera, y menos 1, menos 2, cualquier número que esté con ella, es el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque si ustedes iban a hacer esto como sustitución, iban a tomar a u como x menos 1, e iban a tener de u sobre u. Y de u sobre u es ¿cuánto? El logaritmo natural. ¿Y cuánto era su u? Y su u era x menos 1. Entonces el logaritmo natural de u es logaritmo natural de x menos 1. Entonces acá voy a tener logaritmo natural de x menos 1. Así. Más. Ahora integramos a la y. Entonces acá y con di me da y cuadrado sobre 2. Y cuadrado sobre 2. Practiquen, por favor, porque si ustedes joden, esto no es para joder. Ya les cuento luego bien. Menos y con di, ¿cuánto me da? Y me va a dar y más. Y acá la misma expresión. Acá también tiene que acordarse de algo. Si yo tenía, por ejemplo, 1 menos x, entonces mi logaritmo natural iba a ser negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes están diciendo 1 menos x como u, entonces menos x su derivada es menos. Y ese menos le va a afectar afuera. Y ahí entonces voy a tener logaritmo natural de ¿cuánto? De y más 1. ¿Y cuánto todo esto? Y todo esto, acuérdense que es igual a ¿cuánto? Y le puedo poner ahí que es igual a c. ¿Por qué? Porque de esta integral me da c acá. De esta integral me da c acá. Y yo puedo mandar a la c, el otro lado, ya absorbiendo toda la c que me salieron de cada integral. Entonces tengo Profe, tengo mi resultado ahí. Sí, te escucho. dijiste que si, por ejemplo, está menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Si en el caso de que en vez de que esté más, sea menos, entonces lo que está en el paréntesis va a ser más, Bien, es así. ¿o qué fue lo que dijiste? Voy a mostrar acá, en un ejemplito, pero no se va a quedar ahí. Si ustedes tienen así, integral, y acá tienen, por ejemplo, así. Acá tienen 1. Y acá, por ejemplo, tienen 1 menos x, así. Y este es de x, es igual. Entonces, fíjense que es al revés. Este es x menos 1 y este es 1 menos x. Si ustedes estaban haciendo, o sea, tienen que hacerse por sustitución, entonces, ¿qué ocurre? X menos 1, su derivada es 1. La derivada de x es 1. Pero acá si van a derivar, ustedes van a derivar 1 menos x. Entonces, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Entonces, eso significa que acá voy a tener esto así, menos logaritmo de 1 menos x. Esto es lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen así nada más, no es cierto. Tienen que llevar este 1 porque por detrás está eso que estaban haciendo, que es la sustitución. Eso es lo que tienen que acordarse. Eso ya queda grabado, entonces pueden mirar después. Bueno, seguimos acá. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ahora voy a empezar a limpiar así desesperadamente, porque necesito limpiar. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar mínimo, y mi mínimo es 2. Entonces, voy a hacer todo así, fíjense. Y acá hay un artificio que vamos a hacer también para llegar al resultado. Si divido todo entre 2, entonces voy a tener x cuadrado más 2x más 2 logaritmo natural de x menos 1 más 2 dividido 2, 1. 1 por y cuadrado, entonces me queda y al cuadrado. Y al cuadrado. Menos 2y más 2 logaritmo natural de
Así. Es igual a C. Esto es lo que tengo por el momento. Ahora, voy a mirar un ratito mi resultado para ver qué es lo que yo necesito y a partir de ahí entonces seguimos. Así. Miramos nuestra respuesta que está acá. Y fíjense en nuestra respuesta. Es x más 1 al cuadrado, esto. Y acá, fíjense, están todos los logaritmos juntos. Entonces vamos a hacer así. Y nos vamos otra vez acá. Y atiendan bien acá. Vamos a hacer así. Voy a juntar los que tienen x y los que tienen y. Y los que tienen logaritmo, entonces pongo en uno mismo. Entonces voy a poner así. X cuadrado más 2x. X cuadrado más 2x, así. Y después voy a hacer para con la y. Entonces voy a tener así. Y al cuadrado menos 2y. Y ahí entonces voy a poner en un mismo logaritmo eso que tengo allí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Y voy a tener así, más, y fíjense este 2 y este 2 es como un factor común. Entonces voy a poner 2. Y ahí voy a comprimir mi logaritmo natural. ¿Cómo comprimo? Y va a ser así. Logaritmo natural de, y ahí me voy a fijar en algo. Yo tengo acá, este es más y este también es más. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad del logaritmo me dice que si tengo dos logaritmos y está con suma, entonces va a multiplicarse los argumentos. Si tenía, por ejemplo, que uno era negativo, entonces tiene que dividirse los argumentos. En este caso, los dos son positivos y por eso entonces voy a hacer así. Voy a comprimir y voy a poner entonces aquí x menos 1 y acá voy a dejar el otro, y más 1. Así, es igual a c. Ya voy más o menos acercándome a lo que yo necesito. Por lo menos esta parte, la más complicada, ya está. Fíjense ahí. 2 logaritmos de x menos 1 y más 1. Ahí no le puso nomás su corchete y, que es el mismo argumento. Eso es nomás lo que le pusimos ahora nosotros. Ahora, atiendan bien acá. Yo tengo en el resultado, me dice x más 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Entonces aquí lo que estoy teniendo como resultado es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es acá completar cuadrados para que lleguemos a eso. ¿Cómo se completa cuadrados? Y es así, acuérdense de la regla para completar cuadrados, que le decimos completación de cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá es en donde yo necesito agregarle algo. Entonces va a ser todo siempre positivo porque es nuestra parte cuadrática. Entonces va a ser más. Y me dice la regla, tomamos el número que acompaña a la variable lineal que es x y dividimos entre 2. Entonces voy a decir cuánto acá. 2 dividido 2, 1. Y ese número elevamos al cuadrado. Entonces voy a tener 1 ahí. Y voy a poner en un paréntesis para que me acuerde de esto. La regla. Tomamos este número y dividimos entre 2. Entonces, 2 dividido 2, 1. Y ese 1 elevamos al cuadrado y ponemos aquí. Si yo tenía, por ejemplo, acá un 4, entonces voy a decir 4 dividido 2 y me da 2. 2 por 2, 4. Entonces voy a poner 4 acá. Aquí yo estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy completando un cuadrado y estoy agregándole este 1. Para que no le afecte a mi expresión, tengo que sumarle también 1 acá. Así. Y ahora hago lo mismo con la siguiente, que es este. Y le voy a poner un paréntesis acá. Siempre va a ser positiva porque es nuestra parte cuadrática, más. Entonces voy a decir 2 dividido 2 y es 1. 1 por 1, 1. Y acá le agrego también ese 1 que acabo de agregar acá. Ahora, y ahí entonces yo ya veo que tengo un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, ¿qué nos dice nuestro trinomio cuadrado perfecto? Y nos dice esto. Vamos a tomar la raíz cuadrada del primero, que es x, con el signo que le acompaña al otro, más, y el cuadrado, la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y ahí elevamos al cuadrado. Más, ¿cuánto es el otro? También va a ser trinomio cuadrado perfecto. Entonces me dice la regla. El cuadrado, la raíz cuadrada del primero, con el signo que le acompaña al otro, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 1. Y ahí, 2.
Y ahí más, y todo lo demás ya no hay nada para hacer. X menos 1 por y más 1. Y es igual. ¿Y acá qué me va a dar? Cualquier número que yo le sume a la C siempre me va a dar C. Entonces toda esta expresión es C. Y de ahí salió este resultado, chicos y chicas. Ahí está. ¿Cómo íbamos a saber de que teníamos que hacer eso? Y bueno, ahora ya saben cómo se hacen estas cosas. Acá no hay secreto. Acá hay que poner en conocimiento y en práctica, o sea, poner en conocimiento, no, poner en práctica todos los conocimientos hasta ahora adquiridos. Y ahí está. ¿Ven? El mismo resultado. No me van a decir que esto no es bonito. Me encanta. Me encantísimo Profe, luego. ¿de dónde salió el 1 más 1? ¿Qué cosa? ¿De dónde salió el C más 1 más 1? Y cuando estabas agregando acá tu 1, acá también tenés que ponerlo, si no va a afectar a tu expresión original. Ah, Estos son artificios. Este 1, ya entiendo. Ya. ¿sí? Este 1 es este 1. Ya van a decir en celestito así. Celestito y rosadita. Y el otro 1 que tengo acá, porque si dejo de poner ese 1, ¿qué va a pasar? Entonces me va a afectar toda la expresión. Y ahí está el rosadito. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, los otros yo pienso que ya van a poder hacer. Ya hicimos muchos tipos de ejercicios. Este le voy a poner bien también acá su igualdad para que hagan bien después. Este van a ser igualitos así como estábamos haciendo ahora. Este le voy a poner bien, ya les dije. Y eso ya van a poder hacer ustedes solitos. Acá, fíjense algo. Tienen que sacar factor común primero acá, que es y. Y después hacen su factor integrante. Y también aquí, fíjense en esta acá. En esta acá tienen 4 términos, entonces van a tener que hacer por factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Por factor común por agrupación de términos. Y fíjense que me dice ar tangente de x. Entonces indica eso que el resultado me va a dar una integral inmediata. Ahora les voy a levantar también una tabla de integrales que tiene como 50, 70 integrales y ahí van a poder encontrar esto. Igualmente, si hay problemitas, vamos a mirar otra vez de hoy en 8 cualquier cosa que tengan de dudas. Bueno, ¿alguna consulta más? Acá alguien dijo. Gracias, Jorge Miranda. Me gusta que me digan eso. Yo estoy para ustedes, saben eso. Y siempre procuro y quiero lo mejor para ustedes. Ustedes son el motivo de nuestra existencia. Bueno, les voy dejando, chicos. Esto les levanto ahora y les preparo también el cuestionario. Esta semana es cuestionario con 4 o 5 ejercicios así de lo que acabamos de ver. Vayan practicando y cualquier cosa nos vamos. Ustedes van a poder usar sin problemas sus formularios, los exámenes, Profe, si era presencial igual. Sí, te escucho. ¿será que puedes, aunque no va a hacer tarea esta vez, ¿verdad? Pero puedes hacer así en Word para poder nosotros seguir completando en Word después? Ah, bueno, no hay problema. Justamente hoy era que les dije para qué querían en Word y no me dijeron nada. Y este mismo le voy a subir entonces, ya no voy a pasar en PDF. Este mismo. Sí. Profe, Mm, ¿y será que puedes subir tu video tipo enseguida? Porque viste que yo al menos no puedo seguir al ritmo mm. en los ejercicios, quiero practicar entonces, Sí, le que voy a a veces subir. se tarda en subir. Sí, ya le subo ahora. Ahora cuando terminemos ya le voy a subir, les prometo. Gracias, profe. A ustedes también. Sus asistencias están al día, así que pueden mirar. Y obviamente no al día porque el de hoy vence hoy a las 12 de la noche, pero por lo menos asistencia está cargada. Bueno, nos vamos entonces despidiendo. Profe, ¿cómo es eso del punto extra que mencionaste hace rato sobre seguirte con los ejercicios? Y son regalitos que yo doy cuando me siguen y me ayudan para las clases. A eso me refiero.